Este es un podcast de Craft Courier, en el que Agustín Garetto y Milan Jelic analizamos semanalmente la política, la economía, la cultura, los temas internacionales y los hechos relevantes con una visión de conjunto, reflexiva, analizando tendencias, actores y teoría para entender mejor la realidad, priorizando la calidad de un análisis artesanal por sobre la velocidad y la cantidad. Hola, bienvenidos al episodio número 35 de la segunda temporada de La incertidumbre austríaca a par que les ama, lo titulamos, porque comenzamos hablando del resultado en las elecciones en Austria y cómo la extrema derecha salió primero, pero aún no se sabe cómo va a terminar formándose el gobierno. Y siguiendo con los temas internacionales, luego tratamos el debate de los candidatos a vicepresidente de Estados Unidos, que sucedió el martes 2 de octubre y que tuvo muchos temas interesantes, entre ellos el debate sobre políticas públicas. Y finalmente la incertidumbre austríaca llega a Parque Lezama en el acto fundacional del partido creado desde el gobierno por los hermanos Milei, y también la cuestión universitaria referido a la movilización, las reacciones del gobierno y las indefiniciones tanto dentro del gobierno como de las oposiciones. Hola Agustín, ¿cómo andas? Hola, Miran, ¿todo bien y vos? Bien, bien, muy bien. Semanita cargada esta, ¿eh? Pasó de todo. Pasó de todo y no solo en Argentina. No, en el mundo. Sí, también. ¿Qué es de lo que primero vamos a hablar? Así es, vamos a hacer una especie de orden cronológico respecto a la semana. Muchas cosas que se conectan con el último episodio, que pedimos disculpas por lo largo que fue, pero lleno de información, creo, y Sí, necesaria para los tiempos que corren. muy interesante. Al final terminó saliendo lo de la boleta única, que fue el tema que tratamos en la segunda parte del episodio anterior. Y sin el casillero de lista completa. Así es, ratificaron las modificaciones que se hicieron en el Senado y que eran verdaderamente mejores, a mi entender. Que además, y con esto seguimos con los temas que corren, es un fenómeno muy interesante que se va a ver a partir de ahora en Argentina, es decir, el cambio de un sistema electoral puede tener unos cambios muy interesantes, cambios que recuerdo con esta especie de regionalización de la política, por ejemplo, de partidos que, que bueno, quizás se regionalizan o se federalizan. Puede ser, pero claramente le va a dar al elector la posibilidad de elegir sin el famoso arrastre. Ese sí es el principal factor, es el principal cambio, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y bueno, va a hacer que muchos partidos tengan que hacer una campaña más local. Incluso aquellas provincias en las cuales mantengan la lista partidaria, que es el sistema actual, como por ejemplo la provincia de Buenos Aires, es casi seguro que mantiene la lista partidaria. Pero localmente van a tener que hacer campaña, porque ahora van a tomar más relevancia los intendentes y los candidatos a intendente, porque ya no va a estar el arrastre nacional. Entonces el gobernador podrá tener su peso, pero claramente los intendentes van a tener el suyo también. Sí, sí, va a ser muy interesante también el tema de los liderazgos de los partidos tradicionales dentro del peronismo, dentro del radicalismo. El PRO puede llegar a entrar ahí un poco, pero bueno, vamos a ver después en el transcurso del tiempo, no nos vamos a precipitar a los hechos porque no tiene el menor de los sentidos. No, y este tema de hay que ver qué pasa con los partidos va a ser el último tema que vamos a tratar al final de este episodio. Así que lo dejamos para entonces. Bueno, y si arrancamos en materia internacional, podemos mencionar un poco que también se conecta en cierto sentido con el último episodio, que es lo que sucedió en Austria el domingo pasado en las elecciones, ¿o no? Sí, bueno, recordamos, en el episodio anterior hablamos sobre Alemania y las elecciones regionales. Y el domingo fueron las elecciones para el Parlamento en Austria, que tuvieron un resultado relativamente llamativo. Digo relativamente porque es llamativo quién terminó saliendo primero, que es a lo que se denomina la extrema derecha, ya vamos a hablar un poco de eso, de izquierda y derecha, pero no es tan llamativo, por eso digo que es relativo, porque es un proceso que se ve en muchas partes del mundo y es algo que nosotros venimos diciendo cuál es uno
de las causas de eso, ¿no? Y es la falta de respuesta de los partidos tradicionales a los problemas de la gente, que generan la aparición de extremos, tanto de izquierda como de derecha, que es parte de lo que hablamos en el episodio anterior en Alemania. Tal cual, que habíamos puesto en tensión también esta cuestión de si lo llamamos de izquierda o derecha, y que mencionábamos entre líneas de que los partidos tradicionales medio como que se olvidaron del carácter de la política, ¿no? Y del resolver problemas por medio de la burocracia, etc. En este caso, si mal no recuerdo, la extrema derecha de Austria sacó el 30% de los votos, ¿o no? Sí, casi 28,8. El nombre del partido es el Partido de la Libertad. Bueno, dejo ahí. No tiene cierre el chiste. Pero bueno, su líder, Herbert Klick, se autodenomina como el canciller del pueblo, ¿no? Trayendo reminiscencias de otro que se autodenominaba de la misma manera en la década del 30 y del 40, también austríaco. Bueno, pero tiene esto que no estaba pensado, pero bueno, son temas que me gustan un montón. Tiene mucha importancia el hecho de que señalás esto, que para quien no lo entendió es Hitler, y esta noción de pueblo, porque justamente en ese proceso que se vive en Alemania llamado la República de Weimar, se pierde lo que Schmitt decía la unidad política o el pueblo, y había como una lucha por recuperar ese concepto de pueblo que claramente el partido nazi fue el que lo recuperó más rápidamente o más fácilmente, y a todo le ponían pueblo, ¿no? El Volk, que de hecho la marca de autos, ¿no? Claro. Más famosa de Alemania. Volkswagen, el auto del pueblo. Exacto. ¿Y en cuántos escaños se traduce este 28% de los votos? Claro, eso es interesante porque si bien salieron primeros, quedaron con 57 escaños. El Partido Popular Austríaco, que es como la democracia cristiana, partido de centro-derecha, por ponerlo en esos términos que utilizan ellos, sacó 51 escaños, o quedó con 51 escaños. El Partido Socialista, o la Socialdemocracia, quedó con 41, los liberales con 18, los verdes con 16. Son 183 los parlamentarios en el Parlamento austríaco. A primera vista, claramente, el Partido de la Libertad de Austria no puede formar gobierno solo. Entonces, uno diría, bueno, no es una amenaza tan grande alguien que tiene reivindicaciones nazis, ¿no? Pero claro, la pregunta es, ¿y no hará alianza con el Partido Popular Austríaco? Y ahí sí, ¿pueden formar gobierno? Esa es la pregunta, ¿no? Que todos se hacen. Claro, esto viene a raíz de que no son tantas las diferencias entre el Partido Demócrata Cristiano en público con este partido radical, como sí son las diferencias en Alemania, que lo habíamos mencionado en el episodio pasado, entre la AfD, que vendría a representar el radical de Alemania, con o contra el CDU, que es la democracia cristiana alemana. Sí, para traerlo un poco más a lo que tal vez nuestros tradicionales oyentes conocen, es algo parecido como lo que está sucediendo en España con el Partido Popular y Vox, ¿no? Que se disputan la derecha, uno más al extremo, uno más al centro. El Partido Socialista siempre advierte al PP de no hacer gobierno con Vox, y el Partido Popular se siente ahí como tironeado porque hay muchos del Partido Popular que quisieran hacer gobierno con Vox, eh, y el Partido Socialista gana ventaja sobre eso, en donde en la última elección no salió primero, pero terminó formando gobierno Pedro Sánchez, por unirse con todos los que están en contra de Vox, básicamente, ¿no? Que también podría ser el caso de Austria, ¿no? Si suman los escaños que tiene el Partido Popular con la socialdemocracia, los liberales y los verdes, perfectamente podrían formar gobierno. No es algo tan extraño que la democracia cristiana y el socialismo puedan formar gobierno en esta parte de Europa. En Alemania ha pasado durante mucho tiempo con Merkel. Olaf Scholz, que es el actual canciller, estaba en coalición. El Partido Socialdemócrata Alemán estaba en coalición en su momento con Merkel y era ministro de Finanzas de Sí, Merkel. de hecho, él es como
una especie, o él y busca ser el heredero de Merkel siendo parte de la socialdemocracia Claro, alemana. pero eran parte de la misma coalición de gobierno, con lo cual no sería imposible que esto sucediera en Austria, pero tampoco es imposible que se junten el Partido de la Libertad y el Partido Popular y que al final eh, Herbert Kickl termine siendo el canciller del pueblo. Sí, es algo llamativo. Llamativo, pero bueno, si uno lo quiere ver tironeando mucho de los pelos, es como una relación de Macri y Milei que nunca se terminan de definir. Y casualmente vos mencionaste lo de Vox y lo del Partido Popular de España, Sí, y me hizo acordar a cuando el PRO, esto creo que lo habíamos mencionado, felicitó a su partido socio, hermano, Partido Popular, por las elecciones al Parlamento Europeo, como marcando una gran diferencia, ¿no? O sea, acá en Argentina el PRO y la Libertad Avanza no se diferencian tanto, pero cuando miran hacia Europa, claramente tienen un equipo a cual apoyan o una camiseta a cual ponérsela. sí, sí, y claramente la Libertad Avanza se relaciona con Vox. De hecho, ha venido a Abascal a la Argentina y Milei lo ha visitado en España. Claramente su socio es ese, ¿no? Esas son las dos relaciones para traerlo a la política comparada acá en Argentina, ¿no? Así que es un fenómeno muy interesante y también es un fenómeno que nos da pie a poder hablar de un gran tema que ya lo hemos hablado varias veces, que es esto del espectro político, ¿no? Izquierda, derecha, centro. ¿Es exactamente esta la forma correcta de describir la relación de un partido con otro dentro del espectro político? Yo estoy convencido de que no porque es una simplificación que a muchos les gusta, porque dice Doña Rosa lo entiende mejor y es fácil ubicar a unos y a otros, pero como vimos en el episodio anterior, la nueva izquierda, extrema izquierda, bueno, como el nombre que se le quiera poner dentro de esta clasificación, levanta los mismos temas que levanta la extrema derecha, que son temas de inmigración, de economía, de falta de llegar a fin de mes y demás, y terminan pareciéndose mucho, con lo cual no es esa la mejor forma de escribir el espectro político, sino y ahondar en los conceptos concretos y en las políticas públicas concretas. El gran mal de la política, de la teoría política actual, es que no se debate sobre proyectos en concreto. ¿Qué opinás vos de tal o cual cosa? Sino así, simplifiquemos para que Doña Rosa entienda y al final ni Doña Rosa entiende ni los que se dedican a la teoría política pueden debatir sobre los principios, ideas, valores y políticas. Sí, claramente no se logra diferenciar mucho sobre derecha e izquierda. No sé en el pasado, yo creo que nunca, pero bueno, hoy es más que evidente. Y hay que hacer una aclaración. No es que esta extrema izquierda alemana o como se la quiera categorizar, levanta temas de la ultraderecha alemana desde una posición típica de derecha. No, lo levanta desde la izquierda, es decir, lo levanta, que lo habíamos dicho en el episodio anterior, con los libros de Hegel. Claro. Entonces eso es interesante. Si vos ves a la política en una división de izquierda o derecha, y bueno, te perdés un montón de cosas, como por ejemplo estos fenómenos nuevos, que evidentemente confunden mucho a la gente, ¿no? Y a río revuelto, ganancia de pescador. Eso siempre. En la incertidumbre, algunos obtienen ciertos resultados positivos. El problema es que tampoco se puede vivir en la incertidumbre, y eso lo vamos a ver también con otro tema que sí sucede acá y que sucedió hace unos días. Pero bueno, eso ya más a posteriori. Pero sí quería bueno, centrarnos en esto de la derecha, la izquierda, etcétera. Una cosa que también se utiliza mucho, el efecto populista, ¿no? Que vos lo mencionaste con esto del canciller del pueblo, que hicimos la conexión con el surgimiento del partido nazi alemán y demás, donde también había un carácter populista o características del populismo muy marcadas. Claro, y ahí ves donde izquierda y derecha no explican correctamente porque el populismo se cruza en las diferentes vertientes dentro del espectro político. Porque tenés populistas de izquierda, populistas de derecha, y al final, ¿qué es qué? Como también tenés dictaduras de derecha y dictaduras de izquierda. Exacto, tal cual. Tenés una dictadura con una economía liberal como Singapur, pero bueno, eh, anda a manifestarte a Singapur. No va a ser próspero. Sí. Por eso hay que
debatir sobre los programas en concreto. Y en esta discusión de programas, salgamos un poco de Europa, vayamos a Estados Unidos, porque el martes pasado fue el debate de vicepresidentes, de candidatos a vicepresidentes de Estados Unidos, entre J.D. Vance y Tim Walz, en donde increíblemente sí hablaron de políticas, a diferencia del debate de presidentes entre Trump y Harris, que se masacraron entre ellos, pero dijeron nada o muy poco sobre políticas públicas. Increíblemente en este debate sí. Te diría, fue uno de los debates más interesantes que vi en muchos años. Fue entretenido de ver el debate, realmente. Justamente porque, bueno, tuvo muchos condimentos, pero debatieron sobre políticas públicas. Cada uno dando su opinión. Fue muy interesante. Además de que se trataron bastante bien. No sé si estaba eso premeditado, pero a diferencia de los candidatos a presidente, se trataron bien. Incluso hasta uno al otro decía, coincido con el punto que decís. Se hacían preguntas. Esto es algo muy interesante. Es tan rígido el modelo de debate, y en Argentina 1000 veces más todavía, lamentablemente, que no permite la interacción entre los candidatos. Y vos sabés que los candidatos a vicepresidente, tanto Vance como Valls, querían interactuar. Y se hacían preguntas y con respeto, y en un momento los dejaron y después los cortaron. Pero hubiera sido... Es mucho más interesante un debate donde pueden interactuar los dos. Con respeto, ¿no? Sí, como justamente aclaraste al final, incluso si se tratan bien y no se maltratan. Y me quedó esto de trataron políticas públicas, es decir, se definieron, que justamente una de las cosas que habíamos criticado, señalado del debate de presidente de los Estados Unidos, fue que justamente no se habían definido demasiado. Que vuelvo a traer acá la cuestión de la definición, es decir, los presidentes no se definen, o los candidatos a presidentes, perdón, no se definen, y los vices sí. Sí, Otro punto más que dejamos para un tema que vamos a tratar después al final. así es. Recorramos un poco los temas que surgieron en el debate de vicepresidentes. El primero es una cosa que voy a marcar, que es como la parte estética, la visual, ¿no? Porque a mí me llamó la atención, ¿no? Primero, J.D. Vance usa barba. Recortada, pero usa barba. Y A lo es Boric. a lo Boric, exactamente. Es la primera vez en casi un siglo, creo, que hay un candidato a presidente o a vicepresidente que usa barba en Estados Unidos. Recordemos que usar barba en Estados Unidos es similar a ser revolucionario de Cuba, más o menos. Claro, que una vez un amigo me decía, eh, sacate la barba, yo tengo barba para el que no me conoce, hace muchísimos años, te quedaría mejor sin barba. Y yo decía, mirá, el mejor hombre de la historia que es Cristo usaba barba, así que ¿por qué no voy a usar barba? Pero bueno, está mal vista en la política norteamericana la barba, y este tenía barba. Y Valls, para quien no lo conoce, googleenlo, es más grande que JD, que tiene 40 años, y es canoso, medio pelado y canoso. Y es ese típico hombre de unos 60 años que se deja un poquito largo el pelo y hasta las cejas. Y da una pinta rara, ¿no? Con las cejas un poco crecidas. Bueno, el otro día estaba impecable, se había afeitado las cejas, hasta el pelo corto, y parecía otro candidato, ¿no? Ambos mostraron esa imagen bastante cuidada y de peluquería recién visitada. Algo que me llamó muchísimo la atención, y de hecho en mi perfil de Instagram publiqué una encuesta a ver qué opinaba la gente, es que mencionaron la palabra Trump 130 veces. El debate fue en CBS y en la página web está la transcripción, así que podés buscar ahí qué cantidad de palabras fueron repetidas. 130 veces dijeron Trump. Y yo preguntaba en mi Instagram, ¿a quién beneficia que ambos digan Trump, 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 Donald Trump, Donald Trump, Donald Trump? Claramente a Donald Trump. Tanto si lo mencionan a favor como en contra, le conviene a él. Para mí una estrategia muy equivocada de Valls todo el tiempo hablar de Donald Trump en la primera parte. Después dejó de hacerlo. Pero en la primera parte fue así. Comenzó el debate por el tema de Medio Oriente y la política exterior, donde ahí cada uno presentó su
su visión, que respetan la de los candidatos a presidente, claramente, y son bastante opuestas. Trump, bueno, JD, a favor de Trump, muy marcado con su posición de Trump, si Trump estuviera, todo esto no pasaría en el mundo, ¿no? Y Valls un poco más dubitativo en su postura de, de qué hacer en Medio Oriente, ambos respetando que es cada uno de los estados el que tiene que tomar la iniciativa de resolver sus problemas, ¿no? Lo mismo con Rusia, Ucrania y otros conflictos. Después vino el tema de inmigración, claramente uno de los grandes temas de la campaña en Estados Unidos. Ahí Vance criticando a Kamala Harris. Esto es también algo muy interesante. Casi no mencionaron a Biden. Muy pocas veces lo mencionaron a Biden. Como que la presidenta para los republicanos hoy es Harris. Y la gestión es de Harris. Y le achacan todas las cosas a ella. Y bueno, mencionaron un montón de veces como la política de abrir la frontera de Harris trajo un montón de problemas a Estados Unidos. Esa es la opinión que tiene el candidato a vicepresidente de Donald Trump. Un espejismo con Argentina, ¿no? Correrlo a Alberto Fernández y levantarlo a Massa. Exactamente, exactamente. Y bueno, Valls defendiendo más, defendiendo a Harris y defendiendo la política pública que ellos dicen haber impulsado en el Congreso y que está frenada por la falta de apoyo de los republicanos. Después sucedió algo muy interesante y es que las conductoras, que estuvieron muy bien realmente, mucho mejor que los que habían sido de CNN en el debate de candidatos a presidente, que fueron muy parciales. En este caso fueron bastante incisivas con ambos y generando un buen clima de debate, excepto por esto cuando no dejaron que entre ellos hablen, pero bueno, son las reglas que se impusieron. Les preguntaron específicamente cuál es su programa económico. Así, esa palabra, programa económico. Y fueron incisivos en, no me estás respondiendo cuál es tu programa económico, porque no lo respondieron muy claramente. Pero bueno, obviamente, del lado de Trump, ¿no? Hacer pagar a las empresas que sacan el trabajo de Estados Unidos y lo llevan a Asia u otras partes de América o África, o lo que sea, hacerles pagar altas tarifas, lo cual no es solo las empresas de Estados Unidos que producen afuera, es a todas las empresas de afuera que producen afuera y quieren vender en Estados Unidos, ¿no? Atención a los que hacen limones en Tucumán. Vamos a tomar mucha limonada, me parece, si gana Trump en Argentina. Va a haber limones de sobra. Creo que sí. Sí. Y habría que avisarle a Milei, porque capaz que no está tirado de la política económica que tiene, proteccionista que tiene Trump. Valls ahí, bueno, fue un poco más dubitativo, no fue tan concreto en la cuestión económica, diciendo los beneficios que ha tenido la gestión Biden, que, bueno, dato mata relato, no es tan así como él lo presentó, ¿no? Después hablaron de aborto, ahí claramente cada uno tiene su posición muy marcada y muy diferente, y con respeto se la presentaron cada uno. Después vino el tema de salud y ahí es donde empezó a recuperar, en mi opinión, si uno lo mira objetivamente, empezó a recuperar Valls terreno, ¿no? Como en una pelea de box, nadie dio una piña de knockout, sino que fueron ganando cada uno round a round por puntos y ahí ya promediando la segunda mitad del debate, Valls empezó a mejorar y a detallar políticas públicas mucho más claras que las del contrincante, y en salud fue uno de los temas en donde, bueno, debatieron obviamente sobre Obamacare, que es el programa de Obama, y cómo mejorar el sistema de salud. Recordemos que Trump y J.D. Vance proponen algo más privado, al estilo, eso sí, el estilo Milley, donde cada uno se arregle como pueda, y los demócratas proponen algo más al estilo eh, Rolsiano. sí, modelo más europeo de estado de bienestar, ¿no? Post Segunda Guerra Mundial, de el Estado colaborando con los que no pueden.
Y bueno, ahí debatieron un rato y ahí empezó Valls a retomar la iniciativa y a mejorar en el debate. Lo mismo cuando hablaron de educación, que la palabra fue mencionada solo 2 veces, pero escuela fue mencionada 7 veces en ese pequeño lapso. También se vio un poco más, se lo vio un poco más suelto a Valls. Hubo un punto ahí muy interesante sobre armas, también tienen una visión bastante clara, ¿no? Los republicanos a favor del uso irrestricto, los demócratas más sobre los exámenes de background, quién puede y no puede tener armas. Y ahí Valls dijo, bueno, yo soy cazador y tengo armas. Y bueno, eso no sé cómo habrá repercutido entre los votantes demócratas más de izquierda. No lo van a votar a Trump, porque no es una opción, pero no sé si no hubiera una tercera opción si eso no lo hubiera jugado bastante en contra. Lo mismo que cuando Kamala Harris dijo en una entrevista con Oprah hace un tiempo que ella tenía armas y si entraba alguien en la casa le iba a pegar un tiro. Y se dio cuenta enseguida que dijo eso y dijo, bueno, mi equipo esto lo va a solucionar. Lo que acabo de decir. Porque claro, no es el discurso del típico progresista que vota al Partido Demócrata, ¿no? Así que bueno, ahí fue interesante eso que dijo Valls, pero no importa, siguió con su discurso. Eh, y un tema muy interesante que llegó medio al final es lo que ellos llaman las políticas bipartidistas, ¿no? Bipartisan policies, ¿no? Que son aquellas políticas públicas que se llevan al Congreso y se trata de encontrar un consenso entre los dos grandes partidos, que tienen como el 95-98% de los legisladores en ambas cámaras, en donde ambos aportan cosas y se termina resolviendo algo bastante consensuado entre los dos, ¿no? Eso llaman ellos políticas bipartidistas, eh, política de la cual ambos son bastante, pueden dar cuenta de haber trabajado en eso. Valls fue 2 veces diputado o congresista, como le llaman ellos, ahora es gobernador de Minnesota, y J.D. Vance es senador por Ohio, o como se dice en inglés, Ohio. Eso fue un punto interesante porque demuestra esto de, bueno, hablemos de políticas públicas, public policy, como se dice en inglés, y no tanto de Trump es bueno, Trump es malo, como fue al comienzo del debate, ¿no? Al final, ¿quién terminó ganando? Para mí terminó ganando Valls, pero por poquito, ahí muy finito. Escuchaba análisis posteriores que decían, esto fue un empate. Bueno, puede ser un empate, pero para mí fue un poquito mejor porque al final, y el oyente, el espectador siempre se acuerda más del final que del comienzo, al final tuvo un mensaje mucho más emotivo, Valls, que lo que hizo J.D. Vance, y bueno, esos minutos finales creo que le quedan más a la gente que por ahí la parte inicial donde se hablaba tanto a favor o en contra de Trump, ¿no? Igualmente, muchos analistas se preguntan cuánto influye esto en el votante a la hora de votar por Trump o por Kamala Harris. Probablemente muy poco. Probablemente muy poco. A pesar de que ha tenido una riqueza importante en materia del debate de ideas, y también quería hacer una aclaración que vos le hiciste, ¿no? De Shady tiene 40 años, entonces estamos viendo a alguien con una carrera política muy interesante. Que recién arranca. Recién Claro. arranca. Sí. Después, bueno, uno puede estar a favor o en contra en algunos puntos, eso ya va para cada uno, pero sí que de alguien que se está formando y que va a ser interesante. Sí, y ahí es muy bueno el punto que levantás, porque en Estados Unidos los demócratas se plantean esta elección como terminemos con la era Trump, ¿no? Y los republicanos se preguntan, gane o pierda, ¿qué va a pasar con el liderazgo de Trump? ¿No? Eh, y este candidato a vicepresidente tan joven y que tan bien se desempeña en los medios de comunicación, si bien hace muchos años estaba en contra de Trump en algunas cosas, claramente ahora es el candidato a vicepresidente, ¿no será uno de los herederos de la política de Trump dentro del Partido Republicano? Y entonces, gane o pierda Trump, ¿no estamos viendo el final de la era Trump, como la llaman los demócratas? Creo que es interesante porque es algo en lo que están tan metidos los demócratas. De hecho, Kamala Harris solo habla de
vótenme a mí para que no gane Trump, básicamente, ¿no estaremos realmente viendo que no se va a acabar la era Trump, gane o pierda? Bueno, son preguntas que van a quedar abiertas por un tiempo. Hay que ver también cómo se desempeña J.D. Vance, si va a tener esa marca de Trump en el pecho o si puede llegar a elaborar un liderazgo con una impronta más personal, ¿no? Sí, pero igual los temas que él levanta son muchos de los que viene Trump: inmigración, aborto, La agenda es la misma, eso la está agenda más que misma, la claro. agenda más liberal económica, es la misma. Entonces, bueno, hay que ver si realmente no es un legado, y que probablemente sea, ¿eh? Habrá que ver, vamos a seguirlo el tema, porque, bueno, es algo que venimos siguiendo y que ahora dentro de poco, cuando haga mi viaje a Estados Unidos, lo vamos a hacer, a ver mucho más en profundidad aún, Más cerca, más cerca, además. y con conociendo de primera mano qué es lo que dicen, hacen y piensan. Bueno, ahora sí volvemos a la Argentina y en orden cronológico. Sucedió algo el fin de semana pasado, que es que se empieza a formar desde el gobierno el Partido de la Libertad Avanza y llamativamente en el lugar de Mauricio Macri, es decir, en el patio de su casa. Es Sí, algo muy llamativo que bueno, se elija Parque Lezama como el lugar fundacional. Hay que aclarar por qué esto, bueno, se repitió una escenografía de cuando Milei se lanzó como diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el 2021, ¿no? Y esa es como la excusa. Pero tenía muchos aires de un 17 de octubre. sí. Algo interesante de la explicación de Milei de por qué lo hacían ahí en Parque Lezama era porque muchos no creían que iba a poder presentarse y finalmente terminó armando el partido y presentándose, hablando del pasado, siendo que de todo el discurso de Karina, su hermana, que vino antes, y de él, en el resto del discurso es: no teníamos partido y aún así ganamos la elección. Es todo tan inexplicable, tan inexplicable. Eh, o sea, ¿tenían partido o no tenían partido? ¿Lograron el partido o no lograron el partido? ¿Qué están haciendo ahora si antes tenían partido? Lo que tenían antes no era partido. ¿Qué era? A ver, claramente no tenían un partido que gobernaran ellos. Tuvieron que pedir un montón de sellos de goma en diferentes provincias, lo cual hizo que entraran en las listas gente que no era de tanta su confianza, sino que venían puestos por la dirigencia de cada uno de esos sellos de goma. Por eso están buscando ahora su propio partido que dominen completamente para poner a los que ellos quieren. Eso es entendible, pero jactarse de haber llegado a la presidencia sin un partido político es la antipolítica total, total. No solo lo dice la Constitución, que el pueblo no gobierna ni delibera sino a través de sus representantes, que son los partidos políticos, sino que es prender fuego todas las bibliotecas de ciencia política, en donde los partidos políticos son claramente un elemento central de la política en general y de la democracia cuando hay democracia, ¿no? Sí, y una de las, para agregar una cuestión a esto, una de las excusas por las cuales Villarroel no se presentó en el acto es que justamente ella está transitando su salida del partido del cual es afiliado, que si mal no recuerdo es el Partido Demócrata. Entonces ahí claramente no hay no vinieron con un partido. Ahí ya no está demostrando de que la evidencia en realidad, porque tampoco hacía falta la declaración de Villarroel para darnos cuenta que no tienen un partido, que bueno, recién ahora se está formando, que se está empezando a formar. Esto es muy llamativo en la ciudad de Buenos Aires, donde está su principal socio político aliado, aliado legislativo, que es el PRO, ¿no? Y es muy llamativo, y bueno, también es llamativo esa característica, bueno, llamativo, a nosotros creo que no nos llamó la atención porque ya lo venimos viendo desde hace mucho, esta cuestión de que fue muy 17 de octubre. Que ya lo hemos dicho, ¿no? Perón también armó su partido desde el gobierno. Con los recursos del gobierno, no nos engañemos. Estando en el gobierno tenés un montón de resortes y poder de hacer cosas que en el llano no lo tenés. Y ellos se están valiendo de eso. No digan que son blancas palomitas, ¿no? Las cosas, cada cosa por su nombre, ¿no? Están armando un partido estando en el gobierno.
que tenés un montón de ventajas y beneficios que desde el llano no lo tenés. Tal es así que no lo pudieron hacer desde el llano. No, que le fue muy mal en, en la competencia electoral con los sellos de goma, ¿no? Tal cual. Eh, También hay que recordar que no son, o sea, ni Perón ni ellos son los únicos que armaron un partido en el gobierno, esto ya lo hemos mencionado. Mucho de la explicación del kirchnerismo se da por haber estado desde el gobierno. Recordemos que llega con una especie de alianza entre algunos sectores del PJ bonaerense, pero muchos cuadros eran de Santa Cruz. Sí. Recordemos que Néstor Kirchner era gobernador antes de ser presidente de la Nación. Después, bueno, la transversalidad, etcétera, ¿no? Entonces ellos también se crearon el fenómeno kirchnerista desde el gobierno y podemos mencionar lo mismo del PRO. También, por supuesto, eso ya lo hablamos en un par de episodios anteriores. ¿Cuáles fueron las definiciones que más te llamaron la atención del sábado 29 de septiembre, que sería como el Día de la Lealtad Libertaria? Primero fueron un poco los oradores, pareja, el que organiza el partido en la provincia de Buenos Aires, Karina Milei y el propio Javier Milei. Pareja nada, fue ahí un arengador de que están viniendo. Y después vino Karina Milei en su primer discurso público, me hizo acordar mucho al famoso primer discurso de Máximo Kirchner, creo que decir en la cancha de Argentinos Juniors, o no sé, por ahí, ¿No fue de Racing? o de Racing, sí, no sé, un club de estos menores. Y no, la verdad que visto desde un punto de vista de análisis de discurso y demás, fue un desastre el discurso de Karina Milei. En un momento lo estaba leyendo, en un momento leyó mal, un par de cosas que estaba leyendo, la voz totalmente entrecortada, no sé si será su voz real así, porque nunca la habíamos escuchado hablar de corrido, pero una emotividad fingida y el contenido de lo que decía, ¿no? Muy, muy vacío. Realmente me hizo acordar a Máximo Kirchner. Y otra relación con Máximo Kirchner es que el tono, la forma en la que lo dijo y demás, daba un poquito a, ¿no se convertirá en una nueva Cristina? Y yo creo que sí. Es una comparación bastante cara, porque se supone que son los enemigos acérrimos al kirchnerismo. Yo no sé si llega a la altura de Cristina. Hay que reconocer que Cristina tiene sus aptitudes, pero sí se la nota como alguien que está dispuesta a darlo todo, a todo por la causa. Algo que el liberalismo que ellos pregonan, que es una especie de liberalismo negativo, en el sentido de la libertad negativa, y es medio raro, ¿no? Esperá, Acá, ¿a darlo todo o a tomarlo todo? bueno, a tomarlo todo, creo que sí, que queda un poco mejor, y, y a eliminar a todos los que se pongan en el medio. Y bueno, eso es Cristina Kirchner. Claramente, Cristina es un cuadro político un poco más desarrollado en cuanto a su historia y su recorrido. No es el caso de Karina Milei. Sí, recordemos que fue constituyente, Cristina. Sí, sí, sí. Y estuvo en el Congreso, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Bueno, tuvo su recorrido previo, ¿no? Karina Milei no es el caso. Pero la actitud y la forma, y un elemento importante, ellos y nosotros. Presente en el discurso de Karina como de Javier. Como ella dijo, los hermanos Milei. Ellos y nosotros. Ellos, todo el tiempo, ellos y nosotros. Y eso es la grieta. Eso es amigo y enemigo. Eso no es la concordia política. No es el bien común. La CLO. Exactamente. Entonces, uno podría decir, las políticas que quieren implementar son distintas y los diagnósticos puede ser que también sean distintos. Pero la forma de hacer política es la misma. Y de entender la política. Claro. Y esto es interesante para justamente, a mí me gustaría charlar con quienes realmente son libertarios, ¿no? Que si bien siempre han sido marginales en la teoría política, hoy tienen una relevancia muy importante.
Y yo no sé si les aplaudarían, excepto Rothbard, que nosotros habíamos mencionado en un episodio, y la conexión con el programa de Milei, esta especie de populismo neoconservador, como lo llamaron algunos. El programa para llegar al poder, no el programa de políticas públicas a ejecutar desde el poder. O sea, la política agonal, no la arquitectónica. Claro, que es muy similar, pero el resto de los libertarios, yo no sé si realmente ven la política de esta forma. Todo lo contrario. Pero bueno, son discusiones que estarán en ese armado que también hay que ser claro. Dentro de lo que es la libertad avanza, es decir, de este fenómeno, hay muchos liberales que forman parte de algunos ministerios, eh, muchos liberales barra libertarios, que yo no sé si están muy de acuerdo con esta forma de entender y de ver la política, a lo cual le lleva a un problema porque, bueno, la formación de un partido implica definiciones. Ya no podés reinar en la incertidumbre. Totalmente. Y te pongo un ejemplo concreto. El tema de la libertad de expresión y la relación con los medios de comunicación. En su discurso, Javier Milei se la pasó hablando en contra de los periodistas de una manera muy, muy violenta. Muy violenta. Además también, como dijimos, de ellos y nosotros sobre el resto del espectro político argentino, ¿no? Muy violentamente. Eso no es de liberal. El liberal justamente, John Stuart Mill, una cosa que dice, lo primero que hay que respetar es la libertad de prensa y la libertad de expresión y de comunicarse. Es Alberdi, que también era periodista, además de todas También, las cosas que hizo, ¿no? sí, Pero es pegarle un tiro al Alberdi. sí. Y lo increíble es que son los medios de comunicación los que llevaron a Milei a la presidencia, los que los que lo hicieron conocido y le dieron popularidad. Si hacemos ahí una relación de política comparada Estados Unidos y Argentina, Donald Trump se hizo conocido por sí mismo, por su extravagancia, y su campaña la hizo mucho, no todo, pero mucho, en Twitter. Los medios hablaban de lo que él decía en Twitter, a favor o en contra, y le daban espacio. Pero Milei es un producto de la televisión. Ahora van a decirme, no, porque TikTok. Lo de TikTok y las redes sociales es saber replicar el contenido creado en la televisión. El contenido original de Milei es de la televisión y después, muy inteligentemente, supieron replicarlo en las redes. Pero sin la televisión no tenían el contenido original y el contenido que avalara a este lo voy a escuchar o lo voy a mirar porque tiene el loguito de TN, de América, está con Fantino en las redes sociales. Ese recorte, la gente lo miraba porque, mira, está con Fantino, a ver quién es este, qué dice. O está en La Nación Más, a ver qué dijo, que esa validación que le dieron los medios para ser alguien, una voz, en el debate político argentino, es lo que hoy critica él. Es increíble, increíble. Y lo más triste es que algunos periodistas optan por no verlo, y mientras otros dicen, bueno, no, la verdad que esto ya no se aguanta más, y fopea en este tema, en la cuestión de concientizar, de acompañar a los periodistas puntuales que son agredidos, que son de todos los medios. No es una cuestión que distingue a C5N o algo por el No, estilo. ahí sí que es bastante amplio, le Es da todo. transversal. Sí. Bueno, así fue el discurso de Milei en Parque Lezama. Supuestamente ya tienen la aprobación del Partido Nacional, así que el año que viene se presentarán con sello propio. En coalición o no con el PRO, ni idea, no lo podemos saber, veremos qué pasa. Va a ser muy interesante en la Ciudad de Buenos Aires que pase, porque, como dijiste, es el pago chico del PRO. Y en la provincia de Buenos Aires también, porque van a dejarle, si van separados, van a dejarle al peronismo la posibilidad de que ganen. Repitiendo aquello que dijimos en el episodio, creo que era el 10 de la temporada 1, o un poquito después, que nos gobierna una minoría, porque justamente logran ser siempre la primera minoría, el peronismo, no una mayoría, sino la primera minoría. Veremos qué pasa el año que viene. Después estuvo en Susana el domingo a la noche. Ese no lo vi. Contame. No hubo.
algo muy interesante. Yo pensé que iba a hacerle algún tipo de pregunta más incisiva, pero bueno, en un momento le pregunta esto, creo que lo más importante y es lo que todos habrán visto. Yo lo único que estoy haciendo creo que es recordarles un poco, porque se ve que escuchó el episodio que hicimos con Patricio Justo y bueno, cambió su posición sobre China. Es más, Increíble. no voy a decir sobre China, porque uno puede tener una posición sobre China como país, como Estado, del gobierno chino, que no es lo Sí. mismo. Increíble. Pero eso fue algo, sí, llamativo. Y no, la verdad no hay mucho para agregar. Supuestamente va a viajar en enero y veremos cómo es esa relación con, si es que se va a juntar con Xi Jinping, ¿no? Esos recortes sí los vi y vi la comparación de sus opiniones anteriores respecto de China y la que hizo con Susana. Y la gestualidad no lo es todo, ¿no? Siempre es mejor leer a los que dan discursos que verlos, pero a veces dicen algunas cosas y cuando antes hablaba en contra, lo hacía de una manera tan violenta, ¿no? Con las caras que pone él ahí mirando para un costado y muy violento. Y con Susana parecía el gatito mimoso que Bregman dijo que era, ¿no? Eh, hablando acarameladamente de China, ¿no? No sé, qué sé yo. Por eso yo hago hincapié en los programas, ¿no? A mí dámelo por escrito, ¿no? ¿Qué vas a hacer? ¿Cuánto cuesta? ¿Cómo se financia? ¿En qué momento de la administración lo vas a hacer? Porque ahí se acaba un poco toda la retórica populista. Ahí vamos a los bifes. Tal cual. Bueno, y ahora el tema que sucedió en la semana que creo que fue central porque hay muchas cosas para rescatar, que es, y lo vamos a llamar de esta forma porque es en sentido amplio, la cuestión universitaria, ¿no? Con la marcha que fue el día miércoles 2 de octubre, en la cual creo que podemos dividirla en dos partes, ¿no? En una parte donde se puede ver esta especie de qué significa la educación para la sociedad argentina, y después una segunda parte donde podemos decir, ¿será la cuestión universitaria el parteaguas del fenómeno actual? ¿Será en el vocabulario de Milei el Moisés la cuestión universitaria? ¿Logrará dividir esto y clarificar un poco quién pasó el mar y quién no? Bueno, creo que es interesante también verlo en ese punto. Si nos ponemos en el primero, que es esto de qué significa la educación para la sociedad, aparentemente la cuestión universitaria tiene una gran importancia, sobre todo la pública, ¿no? Y por diversos motivos que creo que no vale la pena detenerse, porque mayormente todos los conocemos, que sirve como una posibilidad para ascender en la escala social, o por lo menos eso servía, quizás ahora no. Y déjame hacer un énfasis en lo que dijiste, la educación pública, porque escucho a mucha gente, la UBA, la UBA, la UBA. Bueno, la UBA es una universidad de toda la Argentina, ¿no? La importancia de la educación pública está en todo el país, no es la UBA, la UBA, la UBA, ¿no? Y además, la educación en general, porque la privada también aporta al conocimiento global, al desarrollo económico, al desarrollo cultural. Pero esto de la UBA, ¿no? Yo que no fui a la UBA, realmente choca bastante cuando la gente habla de la UBA como si la UBA fuera la única universidad en Argentina. Hay en Córdoba, hay en Bahía Blanca, hay en Tucumán, hay en la del litoral, hay por todos lados. Sí, de hecho lleva, esto era un paréntesis, a que por ahí el gobierno soluciona los problemas de la UBA y no soluciona los problemas de otras universidades, que ha sucedido al principio de este año, los primeros meses, en O abril. por pelearse con los de la UBA, Jacobiti y compañía, pagan también las otras universidades de las provincias, justo por pecadores, ¿no? Pero sí, pero es interesante esto de la cuestión de la educación en términos generales y la educación en todos los niveles, porque también hay que aclarar que la educación en general en la sociedad no es una demanda que esté presente como los primeros temas. Pero es verdad que cuando vos entablás una conversación con alguien, todos coinciden como la educación como el gran solucionador de los problemas. Pero no sé qué sucede, que luego como demanda queda relegada. En todos
los medios sobre todo los de televisión, se ha visto como una especie de comparación en la manifestación del 23 de abril respecto a la del 2 de octubre pasado, ¿no? Donde hubo grandes diferencias. La primera gran diferencia, que es la foto con la cual sale al otro día en la tapa de los diarios, y con la foto me refiero al Congreso de la Nación y la gente que estaba ahí, claramente fue menor la concurrencia. Si uno toma como dato del 23 de abril lo que de una investigación que surge de una investigación del diario La Nación, más o menos estimaban que habían 450.000 personas y que en la del 2 de octubre 250.000. Y a priori uno diría, bueno, ¿qué pasó en el medio? Hay una explicación organizativa respecto a eso, que es que esta marcha tenía un carácter federal, ¿no? Muchas agrupaciones del interior en el 23 de abril se habían movilizado hacia Buenos Aires, hacia la ciudad autónoma, y en este caso no. Y es lo que se vio, ¿no? Bajó la presencia en la ciudad autónoma de Buenos Aires, pero creció la presencia en Córdoba, en la ciudad de Santa Fe, en Rosario, en Tucumán. Fue más federal, yendo a esto que decimos, que la uva no es lo único que hay en Argentina. Justamente lo que sucede es que los medios están acá. Y eso es un gran Es así. problema. Ese es un gran problema porque, bueno, no toma relevancia lo que sucede en otras partes del país. Ahora, lo que también me lleva a una pregunta es si la marcha contra el veto va a ser más importante en cuestión de presencia de gente, porque recordemos que el presidente vetó esta ley de financiamiento de las universidades, que se componía también por los datos de inflación, pero que no tenían partida presupuestal, es decir, no decía de dónde iba a salir el dinero, y esa es una de las justificaciones por las cuales se vetó esta ley, Que el veto, recordemos, fue posterior a la marcha. justamente, y que fue total. Bueno, dicen que se va a tratar el 9 de octubre, la insistencia en el Congreso para que esta ley salga. Veremos si va a haber una marcha más multitudinaria, la verdad que no podemos ver el futuro, pero esto me da pie a tratar el segundo tema, que es esta cuestión del parteaguas, ¿no? Y acá es donde voy a tratar esto de la definición que vos dijiste de los vicepresidentes en Estados Unidos en comparación de los candidatos siempre, ¿no? De los Sí. candidatos a presidente de los Estados Unidos, que mucho no se definieron sobre los temas. Bueno, algo muy común que tuvieron los análisis en estos últimos días es tratar de relacionar la cuestión universitaria con la cuestión de la 125, ¿no? Que no son iguales. Primero porque la cuestión universitaria afectaba mucho más gente, pero tiene también que ver con una cuestión de valores y de qué significa la educación pública y etcétera. Algo cultural en Claro, Argentina. por más que realmente avanzar contra la universidad pública signifique un retroceso o una pérdida, eso es real, pero afecta a mucha gente, ¿no? Entonces como que eso genera de que sea más una cuestión cultural. En cambio lo de la 125 fue algo más fiscal, que si bien afectaba a mucho menos gente, tiene una composición muy materialista y en la cual sectores, sobre todo de la clase media, después se vio representado, por más que no tenga nada que ver con el campo. Pero eso sucedió en lo de la 125, ¿no? Lo que sí es cierto es que ambos fenómenos coinciden en un tema, que es la radicalización del gobierno. La radicalización por parte del kirchnerismo en la 125 y la radicalización de este gobierno a partir de la cuestión universitaria. Y la famosa cita de Cristina, ¿no? Después de haber perdido. Casi me puse el país de sombrero, ¿no? Porque, bueno, estuvo en su momento la duda de si continuar o no. Ella iba en el auto, pero el que pegó el volantazo fue Lustó, ¿eh? No nos olvidemos de eso. Ah, sí, sí. Y se lo hizo recordar. Si alguno quiere buscar un video cuando Cristina fue presidente del Senado en carácter de vicepresidente de la Nación, tienen una charla ahí ameno con Lustó. Sí. Pero bueno, casi Cristina se puso el país de sombrero y quizás este gobierno, no sé si va a llegar a ponérselo de sombrero, pero está ahí, porque es un tema muy sensible.
posterior a la primera marcha, habíamos dicho que había sido la primera derrota comunicacional del gobierno actual. Y ahora tenemos un segundo round del tema, ¿no? Y además habíamos dicho algo en su momento, que era, vos te podés pelear con todos y al principio quizás te va bien, pero después te agarra cansado y es como te está Exacto. agarrando ahora. Y va a haber un tercer round, que es con lo del veto, cuando se insista en el Congreso. Y bueno, hay que ver, ¿no? Cómo se desarrollan los diferentes rounds. Porque te agarra cansado, te agarra con otros problemas, no se puede pelear todo junto y a la vez. Y este es un tema central, creo, a este punto que pones, si es un parteaguas o no. Y es que también con la 125, la oposición al gobierno de entonces dijo, esta es una gran oportunidad. Más allá de que si creían o no en el tema, eso lo dejaremos a criterio de cada uno, paréntesis, porque después cuando llegó al gobierno aquella oposición no bajó las retenciones, dijeron, este es un gran tema para desarrollar y atacar al gobierno. De vuelta, no importa si el gobierno estuvo bien o estuvo mal, estamos hablando de estrategias comunicacionales, ¿no? Y ahora la oposición y las oposiciones en general también ven a este tema como, por acá le van a entrar las piñas. Tal cual. Recordemos que no se formó tan rápido la 125, apareció primero el grupo A y después pasó mucho tiempo, pero ahí fue el momento donde convergieron las oposiciones, o por lo menos Claro, exacto. los grandes líderes de las oposiciones se empezaron a hablarse, es decir, entablaron vasos comunicantes. Y es probable que también pueda llegar a suceder sobre este tema a partir de ahora. Hay que también hacer una aclaración, el factor temporal. La 125, desde la llegada de los Kirchner en el 2003 pasaron 6 años. Acá estamos recién, ni siquiera llegamos al primer año. Es increíble la velocidad de lo que corren estos tiempos en Argentina. Pero bueno, siguiendo con, justamente, y creo que se puede coincidir con esto, estamos en este tiempo de la incertidumbre, ¿no? Y de la indefinición constante, en la cual hay un solo rey, que es Milei, porque Milei es hijo de la incertidumbre. Pero claramente no se puede vivir en incertidumbre para toda la vida, y ellos mismos se dan cuenta, porque si no, no crearían un partido desde el gobierno y seguirían con su lógica de somos la nada misma, que etcétera, etcétera, no somos políticos, en fin. Pero no, se dan cuenta de que no pueden vivir en un momento de incertidumbre y posiblemente la cuestión universitaria tenga como ese factor, esa chispa en la cual se empiezan a ver definiciones. Vos mencionaste de las oposiciones, pero también otras, y es respecto a las filas internas. Y acá volvemos a traer a Villarroel, ¿no? Sí. Porque Villarroel, con sus últimas apariciones, medio como que quiere figurar como este, bueno, vos lo votaste a Javier Milei porque estabas de acuerdo con algunas cosas que no las prometió, porque encima lo levantó al hijo. Yo te vengo a representar en serio. Soy el que estoy en el banco de suplente por si se lesiona el titular. Pero no para reemplazarlo y un tiempito, sino para borrarlo. O sea, con ese ímpetu de delimitar bien su campo de juego. Y Villarroel lo que ha señalado, esto de yo defiendo la universidad pública, pero bueno, se tiene que ver cómo se administran los gastos, etcétera. Y en cambio, Milei todavía como que está en esa bipolaridad china, ¿no? ¿Qué hago ahora? Digo que sí, digo que no. Porque por ahí dice, yo nunca dije que iba a cerrar, es verdad, él nunca dijo que iba a cerrar la universidad pública, pero se da vuelta y dice, es un rejunte de zurdos, ¿no? Y a los zurdos hay que eliminarlos. Entonces, como medio ahí raro, se arma una nebulosa. Muchos votantes de Milei, y esto es totalmente evidente, que están a... Es medio raro decir estar a favor de la educación pública, pero bueno, que esta demanda la tienen y el PRO ahí, Eso va a ser interesante. ¿Qué va a hacer el PRO? Claro, porque siempre fue el gran defensor dentro de lo no kirchnerista, no peronista, el gran defensor de la educación pública, ¿no? Y hacían bandera de eso en la ciudad de Buenos Aires. Después si lo hacían bien o no es otro tema, pero discursivamente.
¿Qué van a hacer ahora? ¿Van a votar a favor de insistir o van a votar a favor del veto los legisladores del PRO? Por eso es crucial para el PRO mismo. ¿Qué pasa si no funciona bien ese látigo? Porque, aclaremos algo también, ¿no? Súper objetivamente, proponer cosas desde el legislativo sin saber cómo se financia es una irresponsabilidad. En eso tiene razón Milei. Decime de dónde va a salir la plata y entonces lo aprobamos. No me decís de dónde, es un agujero, de dónde va a salir la plata. Eso es lógico y es real y es la forma correcta de hacer la legislación. De hecho, el proyecto, no sé si tuvo la firma de la Comisión de Presupuesto Técnica, Comisión Técnica de Presupuesto del Congreso, ¿no? Esto, che, no tiene, ¿dónde sale la partida? No, no está, pero ponerlo igual. Tiene razón, eso tiene razón. Pero, por otro lado, bueno, siempre, el PRO siempre defendió aquello, ahora va a votar en contra. Bueno, es un tema muy interesante para ver cómo se termina resolviendo. Sí, yo creo que va a tener ese carácter de que busca definiciones y señalar algo de que quizás las definiciones no van por el lado que el gobierno presuponía que iban a ir, que era esta cuestión del déficit cero y demás. Quizás se definen por cuestiones que estaban totalmente fuera de la órbita. Es un punto interesante. A veces la política levanta temas y no sabes siempre cómo va a terminar. Bueno, vamos a ir viendo cómo se desarrollan todos estos temas, cómo se desarrolla el partido, el nuevo partido de la Libertad Avanza. Van a tener que pronunciarse en un montón de cosas, como venimos diciendo. La oposición va a tener que tomar partido por una cosa o la otra, en esto de la cuestión universitaria y en otros temas, que también es algo que divide internamente a lo que fue en algún momento Cambiemos Juntos por el Cambio o lo que sea, los radicales por un lado, los del PRO por el otro, la coalición cívica. Son todos temas que se van a ir desarrollando, yo te diría que en el muy corto plazo, en las próximas semanas, meses, van a ser cosas que vamos a seguir viendo. Si yo miro de las cosas que sucedieron en los últimos 10 meses, sin lugar a dudas que va a pasar en poco tiempo porque estamos yendo a un ritmo bastante acelerado. Así que no me sorprendería. Ya dijimos el año pasado, no sabemos si va a ser bueno o malo el gobierno de Milei, pero que va a haber muchas cosas para estudiar y analizar, eso seguro. Tal cual. No terminamos de salir de una que entramos en otra. Así es. Y lo mismo haremos nosotros para el próximo episodio, saliendo de un tema y entrando a otros. Nos vemos la próxima semana. Hasta la semana que viene. Chao. Chao, un abrazo.